El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta magistralmente nuestra estimada, querida Celeste Sáenz de Miera, que precisamente el día de ayer estuvimos con ella en el programa Voces del Periodista de Radio 760 AM, en un tema que a lo mejor les gusta mucho sobre el tema de la UNAM y todas las ampliaciones y las críticas productivas que hicimos de nuestra máxima casa de estudios. Pero en este momento, aquí estamos en pantalla, Juan Ramón Jiménez conduciendo este programa que esperemos les guste sobre un tema que vuelve a salir ahora de moda, que es la llamada Irán-Contras. Esta portada que les puse a ustedes aquí es para que ustedes observen que la mayor parte de la información viene de este sitio de internet llamado en inglés The National Archives, que son los archivos nacionales desclasificados. Es un grupo de la Universidad George Washington, allá en la capital de los Estados Unidos, que se ha dedicado constantemente, presionando, teniendo grandes abogados, a desclasificar documentos de los órganos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso es un ejemplar que los recomendamos ampliamente, que está precisamente en la página de los National Archives de la Universidad George Washington. Entonces vamos a iniciar este tema. Insistimos, es un tema muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Pensamos que ya se había terminado este tipo de operativos, pero no, están cada vez más profundos, más complicados y más peligrosos. Así que vamos a entrar a analizar este tema de la Irán-Contra, que se sucedió prácticamente en la presidencia de Ronald Reagan y de George Bush. Pero antes que nada, vamos a esta lámina, por favor, la que sigue. Esto lo acabamos de tomar hace un par de horas y para que vean cómo estamos conectados. Hemos estado luchando ahí en la colonia General Anaya, ahí en un lado de Coyoacán, en la delegación Benito Juárez, contra una mafia de constructores que está por todos lados de la ciudad. Realmente las mafias de constructores están destruyendo la bella Ciudad de México. Aquí son vecinos nuestros, desalojaron violentamente a 25 familias, destruyeron sus viviendas y ahora nos pretenden construir unas 5 torres ahí de esas departamentales. Y bueno, pues estamos dando una lucha local, en este caso en la General Anaya, y les ponemos ahí en pantalla lo que acaba de suceder hoy en la mañana. Entra un gigantesco trascabo a tratar ya de construir cuando hemos estado peleando prácticamente la colonia unidas con otras colonias del sur de la Ciudad de México contra estos desastres del gobierno del DF que permite que esas mafias constructoras, en este caso de Jaime Tamé, que ha sido el presidente del club libanés en la Ciudad de México, pero con ligas, con personajes oscuros como David Sarur, que es uno de los brazos derechos de Andrés Manuel López Obrador, o bien con otros personajes como Jorge Romero, que fue ex delegado de la Benito Juárez y que ahora es alto representante del Partido Acción Nacional en la Asamblea de Representantes del DF. Muy cercano a Mariana Gómez del Campo, que es la sobrina preferida de Margarita Zavala. Entonces, pues aquí hay conexiones, insisto, conexiones por un lado y por el otro, no sabemos al fondo hacia dónde vamos a caer, pero hay que hacer este tipo de denuncias que acaban de suceder precisamente hoy en la mañana y que nos preocupan a todos los vecinos porque implica destrozar el medio ambiente, destrozar viviendas, no les importa nada, simplemente ganar, ganar, ganar. Bien, vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy, por favor, la que sigue. Entonces aquí estamos viendo una película que está ahorita de moda y gran bestseller en el Netflix.
Esta película se llama Matar al mensajero. Se la recomendamos ampliamente, la he visto 2 o 3 veces porque verdaderamente es interesante para los que hacemos periodismo de investigación. Es la vida del periodista Gary Webb. Gary Webb fue el que dio a conocer la Irán-Contra y desafortunadamente fue asesinado Gary Webb. Creó en México, en Yucatán, un grupo de investigación llamado Narconews, que todavía la pueden ver ustedes, ahí tienen su sitio de internet, donde siguen dándole seguimiento a toda esta problemática de la Irán-Contra. Por cierto, Gary Webb ganó por esta investigación, ganó el famoso premio de periodismo, el más prestigiado de los Estados Unidos, el Pulitzer. Entonces no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de un personaje que hizo investigación profunda sobre este operativo llamado de la Irán-Contra, que aparece aquí a su izquierda, hacia abajo. Pueden ver el libro del Mossad, la historia del Mossad. El Mossad es la agencia de inteligencia del gobierno israelí. Y en este libro que tenemos en español, este está en francés, pero este libro que tenemos en español, que se puede conseguir en México, un poco bastante difícil se consigue, pero se consigue, precisamente habla del operativo Irán-Contra en México en los años 80 y tantos, o sea que nos toca en la presidencia de Miguel de la Madrid, en donde, bueno, salen a relucir varios personajes, entre ellos a la derecha, el superagente, el más prestigiado agente, el que operó precisamente vamos a decirle, esta investigación de la Irán-Contras, Amiram Nir. Amiram Nir muere en México, en Michoacán, en un extraño accidente en una avioneta, cerca de Uruapan, Michoacán, donde el Mossad precisamente tiene una empresa y lo menciona David Gordon, que vean ustedes en el internet, si no me creen mucho, métanse al internet y van a ver a David Gordon. Es el más grande vendedor de libros dedicados a la inteligencia. David Gordon, británico, y bueno, es un temazo que vamos aquí a ir profundizando en relación a esta situación de la Irán-Contra. La que sigue, por favor. ¿Qué era la Irán-Contra? La Irán-Contra fue cuando sucedió el secuestro de los rehenes de Estados Unidos en la embajada de Irán, cuando entró el Ayatollah Khomeini y se radicalizó la llamada revolución iraní. Entonces, pero sin embargo, como Irán desde entonces se convirtió, antes era un preferido del gobierno de los Estados Unidos, cuando estaba el famoso Shah de Irán, que por cierto tenía inversiones muy fuertes aquí en México, en Acapulco, y que posteriormente se supo que se lo quedaron algunos políticos, algunos abogados ya muy conocidos, como Diego Fernández de Ceballos, su propiedad que tenía precisamente en Acapulco. Pero la Irán-Contra es un operativo que se organiza para darle fondos que no fueran directos, sino que fueran indirectos, porque están vetados por el Congreso de los Estados Unidos a apoyar a actividades subversivas abiertas. Entonces hubo necesidad por parte de la presidencia de Ronald Reagan y el vicepresidente George Bush padre de organizar este operativo, que era un tráfico de armas de Estados Unidos hacia Israel. A la vez Israel, ahí en pantalla lo pueden ver del lado azul, Israel le envía esas armas a Irán, arriba en pantalla, y Irán empieza a intercambiar esas armas con, imagínense ustedes, Irán empieza a intercambiar esas armas con drogas que era necesario el flujo de efectivo para que se diera este operativo de la Irán-Contra. Entonces es un tráfico de armas y de drogas que está documentado. Precisamente el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, fue el que encabezó la investigación del Congreso de los Estados Unidos para dilucidar cuál era la actividad ilegal que estaba teniendo el gobierno de Reagan con Bush en este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Entonces aquí podemos ver a la izquierda, arriba, este tráfico de armas que se da precisamente entre Estados Unidos, entre
Irán, Israel y todo lo que tiene que ver. Irak tiene que ver mucho porque era una guerra que había entonces entre Irán e Irak. Entonces tiene que ver estos asuntos de ahora actualmente de ISIS, ahí es donde verdaderamente nace ISIS. Aquí a la derecha podemos ver a este asunto, este libro que sacó la revista Proceso, que tiene que ver mucho con el asesinato de la gente de la DEA, Kiki Camarena, y las declaraciones que acaba de sacar la semana pasada Caro Quintero al respecto de que él no asesinó a Kiki Camarena, sino que fue la CIA. Y que tiene que ver también hacia abajo, podemos ver la revista Proceso, con el asesinato del prestigiado periodista Manuel Buendía. Ahí lo saca Proceso. A la izquierda, abajo, vemos el caso de Honduras, en las bases militares que tenía, que abrió Estados Unidos en la República querida de Honduras. Y ahorita continuamos después de este pequeño corte comercial. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige Celeste Sainz de Miera. Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige y que coordina Celeste Sainz de Miera, aquí en pantalla de Anunciación TV de nuestra también querida Tere García. Y amigos, continuamos con estos temas de la Irán Contra que nos dejan muchos dudas, o sea, son preguntas que hacemos prácticamente hasta la fecha. Decíamos hace rato, el asesinato de Manuel Buendía precisamente se da en el momento en que Manuel Buendía estaba publicando los nombres de los personajes mexicanos involucrados en este asunto del Irán Contras. Por eso se especula mucho, no se puede afirmar, se especula mucho
que tuvo que ver pues precisamente que la CIA a través de la Dirección Federal de Seguridad, que por cierto la desaparecieron en ese sexenio, y desde entonces ya no tenemos seguridad realmente interna. El llamado CISEN pues hizo hasta muchos años después. En fin, tiene que ver mucho con estos temas actuales, con Caro Quintero, ahí lo están viendo en pantalla, este libro de la revista Proceso, en donde él habla todo su participación en este operativo, y en Honduras, donde pues fue prácticamente el embajador en ese momento era Negroponte, Dimitri Negroponte, que había sido el personaje más duro y más difícil en la guerra de Vietnam, y luego vino a ser el embajador en Honduras. Ahí les recuerdo que en lo personal estuvimos ahí en Tegucigalpa, dando clases en la UNITEC, Universidad Tecnológica de la capital de Tegucigalpa, enviados por la UNAM precisamente. Y bueno, si acaso alguno de mis exalumnos nos alcanza a ver aquí en pantallas, pues ojalá les esté yendo muy bien, porque a nosotros realmente acá en México nos está yendo muy, muy mal. La que sigue, por favor. Entonces aquí continuamos esto, precisamente también la revista Proceso, que es la que le ha dado mucho seguimiento a esta Irán Contra. Pues ahí en pantalla a su derecha pueden ver este número de procesos donde agentes de la DEA son los que dan la información, no es que esté este profesor hablando de estos temas, no, ahí están documentados en proceso estos agentes de la DEA, Beresayes, que inclusive va a ser un documental que va a pasar a nivel de todos Estados Unidos, que se va a llamar Operación Leyenda, que es precisamente el donde él dice que no fue Caro Quintero quien asesinó a la agente de la DEA, Kiki Camarena, sino fue un agente de la CIA, ya muy conocido ahí por la familia Bush, y Félix, ahorita lo vamos a ver, Félix Rodríguez alias El Gato, en donde pues este fue el operador. ¿Dónde se movía toda esa droga? Ahí hay unos temas verdaderamente complicados, álgidos. A su izquierda lo pueden ver. Estos operativos se daban prácticamente en Texas y en Arkansas. En Texas, pues ahí le toca mucho a George Bush II, que fue luego gobernador de Texas y luego presidente de los Estados Unidos, estos temas, y la aerolínea mexicana que estaba involucrado en este asunto, que era Aeromar. Seguiremos ahorita platicando sobre estos temas, pero ahí está muy difícil la conexión entre México. Se daba entre Isla del Carmen y Campeche, en Yucatán también, se daba en Tampico, se dio en Monterrey, se dio en San Antonio, se dio en Dallas y se dio en Mena, en este aeropuerto donde era gobernador William Clinton. La que sigue, por favor. Ahí vemos al líder de las guardias islámicas, las guardias revolucionarias de Irán en aquellos años, que luego fue posteriormente primer ministro en Irán. Este personaje pues tuvo mucho que ver con la crisis que desde entonces se mantiene entre Estados Unidos e Irán, y que tiene que ver mucho con este operativo Irán Contra, pero también con otros serie de problemas que ha habido, sobre todo en respecto al enriquecimiento del uranio por parte de Irán. La que sigue, por favor. Aquí tenemos al personaje que fue el operador directo. Volvemos a ponerle en pantalla ahí de dónde estamos documentando toda esta información, precisamente en documentos desclasificados de la Universidad George Washington, de la capital de los Estados Unidos, que ahí está a su izquierda, que lo pueden buscar, prácticamente está disponible para todo mundo. El operador directo fue el teniente coronel Oliver North, ahí lo pueden ver en pantalla, en una de las tantas audiencias que hubo al respecto sobre este operativo Irán Contras. Aquí a la derecha, abajo a la derecha, pueden ver al presidente Reagan con todo su gabinete que estuvo involucrado directamente en todo este asunto. Y luego aquí a la izquierda en pantalla, al fondo,
pueden ver una foto fabulosa, fabulosa que fue tomada en la Ciudad de México para que vean que nosotros estamos involucrados en este tipo de asuntos. Ahí está Félix Rodríguez, es el primero a la izquierda, el que se está riendo, el que se está agachando. Ahí lo pueden ver prácticamente, y luego fue Peter Goss, que luego fue director de la CIA, y luego este famoso personaje que sale luego en Hollywood, en pantallas, viendo y trasladando la droga de Colombia vía México hacia los Estados Unidos. ¿Sí? En fin, la que sigue, por favor. Aquí en pantalla seguimos viendo todas las presidencias, desde Jimmy Carter, que le toca precisamente, él no repitió en la presidencia por este asunto de Irán, luego sigue Ronald Reagan, en fin, todos, George Bush, todos los presidentes que estuvieron involucrados en este asunto de la Irán-Contra, Dimitri Negroponte, Barry Seal, que lo ven allá arriba a la derecha con el presidente Bush. Barry Seal aparece en esa foto, ahorita vuelve a pasar la foto esa famosa de la Ciudad de México, y Barry Seal era el que estaba utilizando aviones para meter la droga a los Estados Unidos. Esa investigación, insistimos, hacemos periodismo de investigación, pretendemos, más que una pretensión, pues una pretensión que no llega a los niveles de Gary Webb, que fue el que descubrió prácticamente este operativo y que le costó la vida, y que además fue un periodismo premiado en Estados Unidos, porque es raro que el periodismo de investigación de este tipo de temas sea premiado en Estados Unidos. Y bueno, se llevó el Pulitzer prácticamente, pero este Pulitzer lo llevó a la tumba. La que sigue, por favor. Entonces aquí seguimos viendo a Barry Seal con el expresidente Bush, luego a Rodríguez, que también tuvo que ver con otro tipo de operativos, prácticamente empezó toda su vida con esa invasión a Bahía de Cochinos, allá en La Habana, y también se especula mucho que fue uno de los tiradores, porque es un excelente, no ha muerto, es un excelente tirador. Fue uno de los tiradores que tuvo que ver mucho con el asesinato del presidente John F. Kennedy. Así que vean que los temas son álgidos, tienen muchas aristas, pero estamos tratando de llevarlo tal y cual como viene desclasificado, en documentos desclasificados, insistimos, de la Universidad George Washington, allá en la capital de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Entonces aquí pues estamos viendo las conexiones que ya hay muy sólidas entre los Clinton y los Bush. Hay muchos documentos, hay libros que están hablando sobre estas conexiones recuerden ustedes que William Clinton era gobernador de Arkansas, y que en el aeropuerto cercano a la capital, a Little Rock, Mena se llama el aeropuerto, ahí fue donde se llevó gran parte del tráfico de drogas. Y pues seguimos aquí en pantalla viendo a los felices amigos allá en los años 60, antes de que entrara el operativo del asesinato de John F. Kennedy, departiendo muy felices aquí en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí está en la revista Esquire, en donde dice el mismo William Clinton, dice: yo estuve traficando drogas. Ahí está claramente sus declaraciones. No estamos especulando, ahí es lo que él dice. Y esta investigación que hizo la revista Time acerca de la esposa en aquel momento de William Clinton, actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. O sea, que el caso Whitewater, que era prácticamente lavado de dinero por parte de la droga, pues dice, la señora Clinton tendría que ser investigada por este asunto, porque nunca se dio claramente información sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, pues aquí tenemos dos de los grandes medios prestigiados en Estados Unidos, Esquire y Time, hablando de estos temas, que en México no se habla, se tiene miedo a hablar. Sabemos que somos una democracia simulada, y precisamente por eso hay mucha falta de información de nuestra gente, de nuestra academia, que tiene miedo a entrarle a estos temas. Cuando somos profesores y estamos hablando de esto, como que se asustan todo el mundo. Bueno, la que sigue, por favor.
Entonces estamos viendo el tráfico cómo se daba prácticamente, se daba a través de, insistimos, de Aeromar, pero también de la línea TACA centroamericana. Estamos viendo allá en pantalla todas las reuniones que tenía, en este caso, el presidente Bush con Noriega, que era el presidente de Panamá, que fue uno de los que atentaron contra la vida de Torrijos cuando América Latina por primera vez se empezó a unir totalmente, y México fue el líder de la unión de todas las presidencias latinoamericanas con la presidencia del licenciado Echeverría. Se abrió un grupo en contra de este tipo de operativos. Ese grupo que encabezaba México se llamaba los Caballeros del Caribe y estaba encabezado directamente por el licenciado Echeverría y por Omar Torrijos en Panamá. En Venezuela pues, estaba Carlos Andrés Pérez, en Argentina estaba Héctor Cámpora, en Chile estaba Salvador Allende. En fin, era la élite de las élites de los gobiernos de avanzada que teníamos en América Latina, que trataba de evitar este tipo de involucramientos con operativos tan sucios, tan difíciles de entender hasta la fecha, y que nos han afectado porque este es el origen real del tráfico de drogas en el país. O sea, no habíamos llegado a los niveles a los que hemos llegado actualmente, y esto es precisamente, el programa tiene el objetivo de explicar que esta es la raíz verdadera del tráfico de drogas que ha sucedido en México desde aquellos años. Vamos a un segundo corte comercial y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez hablándoles de este tema difícil. Como siempre, les damos a ustedes temas importantes para que los reflexionen, para que los estudien, para que nos manden sus comentarios a nuestro Twitter Chacoca, con K de kilo. Chacoca es el nombre del anterior, acaba de fallecer el indio Kikapú, de allá de mi tierra, de Coahuila, y ese es nuestro Twitter Chacoca, y nuestro correo electrónico es mexicus15@gmail.com. Seguimos hablándoles, Juan Ramón Jiménez, en este programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México.
Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez hablándole de este tema que sabemos que va a sacar mucho calor por ahí sobre la Irán Contra, este gran operativo que hizo la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, precisamente con Irán, con Israel, con México, con Honduras, para atacar la guerrilla sandinista. Los sandinistas acababan de llegar al poder en Nicaragua y tenían el nombre de César Augusto Sandino. César Augusto Sandino estuvo en México en la Revolución. Él participó con los Hermanos Rojos, que es el origen del sindicato petrolero, en los grandes movimientos que hubo en la Huasteca veracruzana y tamaulipeca, aunque también toca parte de la de San Luis Potosí, la de Hidalgo, pero realmente el petróleo estaba en Tampico, alrededor de Tampico, y César Augusto Sandino fue uno de los que se le unió al general Lucio Blanco. El general Lucio Blanco era la izquierda del presidente Carranza, del ejército constitucionalista. Lucio Blanco de manera personal empezó a incendiar pozos petroleros. Es el primero que inicia los incendios de los pozos petroleros en la zona de Tampico en la época de la Revolución Mexicana. Y ahí estaba César Augusto Sandino, precisamente con él. Fue cuando se dio la invasión de Tampico y de Veracruz en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, y que prácticamente desata toda una serie de demonios que todavía andan sueltos en el país, porque pues todo gira alrededor del petróleo. Aunque el petróleo, dicen ahorita que está cayendo, está en los $30 el barril, $33 el barril para ser exacto, la mezcla mexicana de petróleo. Esto nos está afectando enormemente porque nos está regresando a esas eras, las eras precisamente de la revolución, pero que tienen que ver mucho con César Augusto Sandino y el movimiento sandinista que derrocó al dictador Somoza en Nicaragua. La que sigue, por favor. Y aquí seguimos las declaraciones del presidente Reagan en la revista Time. O sea, ahí Reagan habló directamente de estos tratos secretos con Irán. Ahí lo dice abiertamente. Los presidentes mexicanos desde Miguel de la Madrid hasta la fecha han estado involucrados precisamente en todo ese tipo de actividades encubiertas por parte de las agencias de inteligencia, tanto la CIA, la DEA o la DIA, que es la inteligencia militar. Y en estos casos siguen vigentes porque el caso de la Irán Contra pues tiene que ver mucho con lo que sucedió y lo que sucede precisamente actualmente en México. La que sigue, por favor. Aquí tenemos hasta el famoso Tom Cruise. Tom Cruise aquí en este tipo de eventos. Abro un pequeño paréntesis, pero pues aquí tenemos en la Alameda, tenemos un edificio brutalmente grande, moderno, ultramoderno, de esta religión que se llama la cientología. Tom Cruise es parte de esta cuestión ahí. Vayan ustedes a verlo, de perdida párense enfrente. Ahí está, en la parada del Metro Hidalgo, precisamente un gigantesco edificio en Valderas y la Avenida Juárez, de cientología, que tiene que ver mucho con estos temas de los que estamos hablando, donde están involucrados, ahí vean ustedes, todos los que están involucrados, desde William Clinton, el presidente Bush, el otro presidente Bush, el hermano Jeb Bush, que quiso ser ahora precandidato presidencial y que por cierto no aceptan a Trump en la presidencia, este tipo de grupos tejanos ligados con todo esto, y pues es parte de lo que está sucediendo ahorita. Hay una especie de intento de golpe de Estado ya una vez que fue declarado candidato Donald Trump para derrocarlo, y todo esto va a continuar en estos 100 días, son los 100 días más peligrosos que hay ahorita en los mercados financieros y en toda la relación México-Estados Unidos, más peligrosos, se los dice un académico que estuvo viviendo 10 años en los Estados Unidos, que creemos que conocemos a Estados Unidos. Ahorita son los 100 días más peligrosos de lo que puede suceder, de la revelación de lo que está sucediendo. Más adelante en otro programa hablaremos sobre las Torres Gemelas y todo lo que viene saliendo ahorita, un documento especial que está saliendo acusando a Arabia Saudita de estar involucrada directamente en el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Y bueno, esta es la extensión precisamente del Irán contra los tiempos actuales. La que sigue, por favor. Entonces ahí vemos inclusive
la presidencia de Vicente Fox verdaderamente estuvo involucrada directamente en estos asuntos. La Coca-Cola estuvo totalmente involucrada en esto. Aquí a la izquierda arriba vemos el encabezado del New York Times, donde todos los que fueron juzgados por la Irán-Contra, todos los personajes de alto nivel, eran secretarios de Estado, todos ellos, incluido el secretario de la Defensa, Caspar Weinberger, todos ellos fueron perdonados por Bush, y no solamente perdonados, nomás para que vean que no solamente en México se dan este tipo de cosas, para que vean que la gran democracia norteamericana, precisamente en la presidencia de George Bush II, los perdonó a todos ellos y les dio empleo de nuevo. Para que siguieran en todos sus operativos encubiertos, sucios prácticamente, alrededor de todo este asunto del tráfico de drogas, tráfico de armas, que nos ha, pues en el caso mexicano, nos ha enlutado a millones de familias aquí en México, y todavía no hay un solo culpable. La que sigue, por favor. En fin, aquí vemos el caso del presidente Kennedy. Estas frases bellas del presidente Kennedy, en los cuales decía que hay una revolución en camino. Si somos tan inteligentes, pues la vamos a tratar de resolver con una política fina. Si somos apasionados, pues precisamente vamos a poner toda nuestra pasión para tratar de que estos eventos no sucedan prácticamente y no desestabilicen a los gobiernos como puede suceder realmente. Si somos lo suficientemente, pues vamos a decir, serios en los análisis, pues vamos a tratar de resolver los problemas para evitar rebeliones, para evitar atentados, para evitar todo lo que sea posible, con tal de que los pueblos sigan adelante tranquilamente, desarrollen su economía, desarrollen sus buenas formas de vivir. Y estas eran las palabras de lo que para mí es el gran presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. John F. Kennedy precisamente fue asesinado, todavía se especula. Hay una foto en el internet donde aparece George Bush padre, en la Procuraduría de Texas, de Dallas, Texas, él viendo precisamente cómo asesinaban a Lee Harvey Oswald, quien por cierto estuvo en México en esas eras. O sea, ahí todavía está oscuro, gran parte de la oscuridad sigue todavía alrededor del asesinato, del magnicidio del presidente Kennedy, que cambió totalmente en Estados Unidos, y que la relación con México también se enfrió bastante en aquella época. Recuerdo que la gran poeta, investigadora Elena Garro, que por cierto le acaban de hacer allá en Coyoacán, en Fernández Leal, un edificio muy bello que prácticamente la gente no lo conoce ni lo va a hacer. O sea, es uno de los lugares que hay que conocer, esta construcción que se hizo de Elena Garro. Elena Garro estuvo involucrada directamente, hay documentos desclasificados precisamente de la CIA, en donde menciona que ella estaba en una fiesta acá en México cuando llega Lee Harvey Oswald aquí a México, y se pone a bailar con podríamos decir, con la mujer más bella de la fiesta, que era Silvia Durán. Silvia Durán era parte de la Embajada de Cuba, y ahí se dio una relación sentimental entre Oswald y Silvia Durán. La heredera de Silvia Durán está ahorita en mi facultad, en la Facultad de Contaduría y Administración, en el posgrado. Ahí está la heredera de Silvia Durán, y todavía nosotros tenemos a la Irán-Contra metidos ahí directamente en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ahí está Adriana Padilla, que está ligada con otro personaje de la Irán-Contra, que era un empresario muy, muy fuerte en Nicaragua, y que se vino a radicar en México, y que desde acá, desde México, estuvo mandando recursos, gente, etcétera, para luchar en toda esa guerra centroamericana que involucró a El Salvador, a Honduras,
a Nicaragua, a Panamá y a México, porque México está definitivamente involucrado en todo este tipo de asuntos. Entonces, pues, amigos, estos temas son recurrentes. Creemos que la historia ya pasó, que son cosas que no hay que destapar, que no volver a platicar, pero pues siguen vigentes. Insistimos, este libro del Mossad, de David Gordon, hablándonos del operativo de Amiram Nir, que fue el gran espía precisamente en este tipo de cuestiones, pues podemos verla prácticamente. Acaba de morir en estos días David Katz. David Katz era el dueño de la línea Aeromar. Y nomás para que vean, salieron esquelas en los periódicos aquí, casi nadie toma en cuenta las esquelas, yo las analizo mucho, y David Katz fue enterrado como un héroe precisamente en Israel. Su hija Ariela Katz pues aparece como una de las que acaban de reconstruir, es doctora en urbanismo, en arquitectura por la Universidad de París y es actualmente profesora en la Universidad de Nueva York. Ariela Katz está casada con David Guggenheim, de la famosa familia Guggenheim, y pues Ariela Katz es la que está reconstruyendo las Torres Gemelas de Nueva York, nomás para que vean ustedes las conexiones Tampico, Nueva York, que tienen que ver mucho con todos estos asuntos. Bueno, amigos, pues el tiempo se nos acabó. Agradecemos el tiempo, en este caso, en este corte comercial, y vamos a continuar. Continuamos aquí en el último corte de este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige magistralmente Celeste Sainz de Miera. Y les insisto, el día de ayer estuve con ella en el programa y bueno, salió muy bonito, inclusive emocionado por las palabras de Celestita, que acaba de entrar a la prepa, creo que la prepa 9 de la UNAM, a la cual pues es una satisfacción siendo gente de la UNAM. Somos Pumas con garra,
con garra de la UNAM y seguimos en estos temas difíciles, álgidos, complicados y que siguen vigentes en el mundo actual, que es el caso de la Irán Contra. Y nos quedamos en el área donde estábamos platicando de esta conexión de la Irán Contra en México, esta conexión que se dio básicamente en Tampico, y Tampico siempre fue el centro de las conspiraciones en contra de la Constitución en México, en contra de la revolución, porque ahí estaba sentado el grupo de las petroleras extranjeras que tenían el interés de que Carranza no pasara la Constitución, sobre todo el artículo 27 constitucional. Entonces, el tema de Tampico es importante porque ahí es donde se dio esta conspiración, primero en la época de la Revolución y luego posteriormente con la Irán Contra. Ahí el señor Katz, David Katz, que acaba de fallecer, él era el dueño de esta línea Aeromar. Esta línea Aeromar tuvo mucho que ver en el tráfico de armas y de drogas entre Estados Unidos, México, Honduras. Prácticamente es la que recorre todo el Caribe, y si ustedes ven, los aviones que trae Aeromar son aviones israelíes, aviones de 2 hélices, muy seguros. Yo viajé en uno de ellos hace poco a Isla del Carmen en Campeche. Entonces el hecho es que son muy seguros, muy agradable el viaje, es más lento que en el jet, pero da satisfacción viajar en este tipo de aviones. Pero toda la flota es israelí, eso nos dice algo. El hecho es que de ahí nace esta conspiración de la Irán Contra, en el caso de México, donde estuvo involucrado todo este grupo, que tiene que ver con la Coca-Cola, porque de ahí sale Vicente Fox de la Coca-Cola. Ahí vienen muchos asuntos, muchas aristas con esto. El gran investigador de Chicago, Skolnick, que también ya falleció, que también llegamos a conocer allá en Chicago, tuvimos grandes pláticas con él. Skolnick nos hablaba de un yate gigantesco que se llamaba California Rose, la Rosa de California, que recorría prácticamente todo el Golfo de México y el Caribe, precisamente en este tipo de actividades subversivas del gobierno de los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. El California Rose pues tenía su base, imagínense ustedes, en la isla de Antigua. Es una isla pequeña del Caribe, y Antigua era la base de Allen Stanford, precisamente tejano, quien está en la cárcel en Estados Unidos. Lo puso el presidente Barack Obama precisamente por lavar dinero del narcotráfico mexicano, del cártel del Golfo. Ahí son las conexiones actuales de la Irán Contra. Esto que decía Skolnick, que tenía un programa de televisión, el más popular en Chicago, a la hora crítica, a las 9 de la noche, era una hora hablándonos de estos temas. Aquí en México hablamos de tontería y media, pero no le damos seriedad a la investigación periodística. Skolnick, todo su base lo tenían en documentos desclasificados de las Cortes de Chicago. Ahí Skolnick nos hablaba, insisto, de este barco California Rose, que tenía su base en Antigua. En Antigua tenía este fondo de inversión Stanford, de Allen Stanford, muy ligado aquí en México con el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Goodman. Entonces, las oficinas de Stanford estaban precisamente aquí en la colonia Polanco, y como cosa rara, o como cosa extraña, o como coincidencia, llámenlo ustedes como quieran, pero el hecho que estaban las oficinas alternas de Marta Sagún, aquí en la colonia Polanco, y en la parte de arriba estaban las oficinas de Allen Stanford. Ahí, si ustedes le dan al internet, le ponen Allen Stanford, Jorge Castañeda, y ahí ven que Jorge Castañeda era parte del consejo de administración de Stanford Investments.
Era un gran fondo de inversión que lavaba dinero precisamente del narcotráfico, de este tipo de operaciones Irán-Contra, y que, insistimos, Barack Obama lo puso en la cárcel. Él estaba al más alto nivel, inclusive en las autoridades monetarias de los Estados Unidos. Hay fotografías de Allen Stanford en el Banco de la Reserva Federal. O sea, no era un personaje así del bajo mundo, era un personaje muy conocido. Estaba muy cercana a la vocera del Partido Demócrata actual en los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es muy amiga, inclusive se comentaba amiga íntima de Allen Stanford. Entonces, como siempre en México, hay veces que no sabemos de dónde viene todas estas investigaciones, porque parece que nos quieren distraer siempre, que México es el país de las maravillas, es el país muy bonito, nuestro México, sobre todo en esta temporada en la Ciudad de México llueve mucho, es prácticamente el invierno de la Ciudad de México, y mientras en el norte, te acabo de regresar del norte de la República, y las temperaturas están arriba de los 45 grados todos los días. Entonces aquí las temperaturas son 16 grados, una cosa hermosa, en donde no se ha sabido aprovechar el turismo de temporada en la Ciudad de México, que aprovechara esta situación. Pero me salió un poco el tema, pero el hecho es que es importante esta conexión Irán-Contras con todo lo que ha tenido que ver en México, desde la presidencia de Miguel de la Madrid, con el asesinato de Buendía, con el asesinato de Kiki Camarena, que por cierto se sucedió en una de las casas que ya no era la casa de él, sino había sido la casa del cuñado del presidente Echeverría, Rubén Zuno Arce, y a él le echaron la culpa, se lo llevó, lo detuvieron cuando él hacía uno de sus viajes a San Antonio en el aeropuerto alterno, de los pequeños aeropuertos que están alrededor de San Antonio, en Castroville, y de ahí lo agarraron la DEA y lo metió totalmente desde entonces, desde los años aproximadamente de 1990, lo metieron en la cárcel, en una cárcel de alta seguridad, y ahí murió. Acaba de morir Rubén Zuno Arce, como uno de los personajes que no le dejaron que hablara con los medios, que a él le echaron la culpa de todo el asunto, pero la revista Proceso, que aparece ahí en pantalla, ahí está claro, y este libro que acabamos de mencionar hace rato, de la revista Proceso de Caro Quintero, donde él habla que él no mató, no hubo mexicanos que mataran a Kiki Camarena. Sí lo torturaron, pero no lo mataron. El que lo mató fue la CIA. Entonces, todos estos asuntos tienen que ver actualmente. El hecho es que Caro Quintero está prófugo, salió de una manera extraña de la cárcel. El que está en la cárcel es el Chapo, y el Chapo está en la frontera de Ciudad Juárez. En fin, son puras cosas medias extrañas que suceden aquí en México, que la gente por eso no les interesa mucho esta temática, porque dice, bueno, eso sucede, no nos metamos en esos asuntos y andamos todos felices de la vida, ¿no? Hay que plantearlos, hay que aerarlos y hay que documentarlos, como lo estamos haciendo ustedes, como lo ha hecho la revista Proceso, como lo han hecho varios investigadores, como está, insisto, Narconews en Yucatán. En fin, hay mucha gente que le ha dado seguimiento desde México hacia los Estados Unidos, porque este es el evento que nos explica, insistimos, esta es la matriz de la guerra de las drogas, porque la guerra de las drogas inició precisamente en la presidencia de Reagan en 1986, y vean lo que ha pasado, ya estamos 30 años que pasó esa guerra y todavía México sigue sin entender cómo entramos a una guerra tal cual. Y esto tiene que ver mucho con los dos candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump o Hillary Clinton. Quien gane, bueno, pues México no va a seguir mejor, va a seguir peor. Esa es mi visión muy particular. Entonces el hecho es que no podemos dejar de pasar este tipo de información, este tipo de datos que están documentados inclusive por la academia, por universidades prestigiadas como en la George Washington University, que la conocemos allá en la capital, que es una universidad muy bella, en donde pues todo está, ahí siguen sacando documentos desclasificados que tienen que ver con esto. Bueno, amigos, el tiempo ahora sí se nos acabó, rápidamente se nos fue este tema. Insistimos, ojalá les haya gustado. Acuérdense, Chacoca es mi Twitter.
y mexicus15@gmail.com. En este subprograma preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que dirige, que coordina Celeste Sáenz de Miera. Aquí en pantalla, Anunciación TV, de la queridísima también Tere García. Gracias a los compañeros que nos ayudan a salir adelante en estos programas, en la parte tecnológica, y pues nos estaremos viendo en próximos programas. Gracias por su participación en este tema. Hasta la próxima.